Te damos muchas gracias, Señor, por la vida de los pastores, del pastor Máximo y del pastor Juan, Señor, que en este día están aquí con nosotros. Damos muchas gracias por su vida, Señor, porque qué llamamiento tan más grande y honroso que tú haces a algunos hombres, Señor. Damos muchas gracias por ellos. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, tú nos bendigas a través de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, en tu misericordia de desgracia, Señor, a este siervo para que pueda traer el mensaje a tu iglesia y sea edificada, Señor. Damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, en esta tarde que vamos a estar observando la primera carta a Timoteo, esta carta la hemos estado viendo, ya tiene hace algunas semanas. Es el estudio que se ha estado dando cada martes. Nuestro pastor lo ha estado trayendo cada martes. Y pues lo que hemos llevado de esta carta, hemos ya concluido con el primer capítulo. Y aunque pues estas tres cartas han sido llamadas, no sé desde cuándo, pero han sido llamadas cartas pastorales, eso tal vez despierte menos interés en algunos de nosotros, pero hermanos, quiero que sepan que esta carta es de mucho interés, no solamente para los que presiden la iglesia o para el liderazgo de la iglesia. Esta es una carta que es muy importante y debería de ser de un interés como lo es toda la Escritura. Por eso, les invitamos, hermanos, que ustedes puedan seguir viniendo los días martes a la oración que tenemos como congregación, pero también, hermanos, tenemos ese estudio donde estamos llevando este estudio de estas cartas, hermanos, que aunque, como les repetía yo, son pastorales, son de una muy suma importancia para nosotros, porque aún estas cartas, que son las cartas pastorales, Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como estas cartas también son parte de lo que Pablo llama la Escritura, toda la Escritura, nosotros tenemos que ser expuestos a todo el consejo de Dios. Por eso, hermanos, les invitamos que sigan viniendo a estos estudios de las cartas pastorales, que yo creo que cada uno de nosotros podemos tener interrogativas acerca de cómo es el manejo de la iglesia, del por qué hacemos todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Todas estas interrogativas pueden ser contestadas a través del estudio de estas cartas. Platicando con el pastor, él me decía que pues esta es la primera vez que él pastorea, o sea que esta es su primera iglesia. Primero Dios, y sea la última también. No queremos que se vaya tan pronto. Pero dice que él pasaba mucho tiempo, o sigue pasando mucho tiempo en el estudio de esta palabra, porque él encuentra la guía para seguir llevando a la iglesia en lo que es bíblico. Entonces, no solo le incumbe a él, sino que nos incumbe a nosotros también, porque a pesar de que hemos estudiado algunos puntos muy importantes en esta carta, para el punto en que hemos llegado, que voy a comenzar en el capítulo 2, que eso hubiera sido el estudio del martes, pero ahora lo vamos a hacer positivamente desde aquí. Para este punto hemos estado estudiando esta primera carta de Pablo a Timoteo, y algo que hemos visto es que el propósito de Pablo al escribir esta carta era para corregir algunas deficiencias y malas prácticas que había dentro de esta iglesia. Pablo mismo nos dice el propósito de esta carta en primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15, cuando dice esto Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. Entonces yo creo que esto es algo de común interés, porque Pablo dice que es para que sepamos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Esto es una carta que se leía a la iglesia. Entonces es una carta que, si estamos estudiando, nos concierne a cada uno de nosotros, porque cuando llegamos nosotros aquí, podríamos decir que tenemos el pleno conocimiento de cómo comportarnos dentro de la iglesia. Posiblemente algunos dirán que sí, pero la mayoría de nosotros no hemos hecho un estudio profundo de lo que significa esto. Pero necesitamos, hermanos, saber cómo conducirnos, porque en esta parte Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces lo que hacemos cuando nosotros estamos aquí está representando esa verdad de ese Dios viviente que nos salvó y que predicamos. Y que aunque usted esté ahí sentado, usted es parte de esa verdad y de lo que se practica dentro de esta iglesia. En esta carta, Pablo nos da algunas instrucciones que no pueden faltar en una iglesia local. Son instrucciones que, si bien, como les decía al principio, aplican primeramente para los pastores y líderes de la iglesia, al mismo tiempo son instrucciones que aplican para los miembros de la iglesia, porque nosotros somos esa iglesia. Y en este pasaje se nos muestra la relación que existe entre una iglesia saludable y una iglesia que crece en oración. Por eso es que en esta tarde el título de esta predicación es la oración y el evangelismo, que son dos cosas que vamos a ver y son cosas muy importantes dentro de la iglesia. Y me gustaría que volviéramos a repasar los versos 1 y 2, en los que Pablo continúa diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Para este punto, Pablo había estado instruyendo a Timoteo acerca de la manera de utilizar la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que este joven pastor que estaba en la iglesia de Éfeso, donde había falsos maestros que estaban dando un mal uso de la ley del Señor, había estos falsos maestros que muy probablemente estaban utilizando la ley para poner cargas sobre estos cristianos. Es por eso que para este punto Pablo ha estado exhortando a Timoteo para utilizar la ley de manera correcta. Y si notamos, en este texto Pablo pasa de enfatizar la importancia que debe de tener el buen entendimiento y el buen uso de la ley, para comenzar a describir la importancia que tiene la oración dentro de la iglesia. Y vemos cómo Pablo comienza aquí y pasa del saludar y del recordarle que iba a haber falsos maestros a Timoteo en el primer capítulo, a exhortarlo, y dice ante todo. Cuando dice ante todo, está hablando de que la oración es un punto primordial dentro del servicio de adoración. La oración, hermanos, cuando una persona pasa aquí adelante a dirigir a la iglesia en oración, no es menos importante que la predicación. Cuando nosotros nos reunimos los jueves para la reunión que tenemos de miembros varones con el pastor, se nos ha dado instrucciones de la manera que se debe de orar, porque nosotros estamos guiando a la iglesia y debemos de retomar otra vez esas palabras que dice Pablo: esta es la iglesia del Dios viviente y es el baluarte de la verdad. Entonces, lo que se ora desde aquí y lo que se predica desde aquí, debemos de tomarlo con la seriedad que se requiere, porque Pablo trae esta urgencia a Timoteo diciendo: exhorto ante todo. Entonces, la parte de la oración, hermanos, es una parte primordial dentro del servicio de la iglesia. Entonces, no oramos de aquí nada más como Pablo no habla acerca de que o comiencen y terminen el servicio con oración, hermanos. La oración es algo muy importante, es algo solemne que debemos de
de tener reverencia al Señor cuando una persona está aquí orando, porque les vuelvo a repetir, no es más importante una cosa que otra, es parte del mismo servicio al Señor. Y para Pablo, hermanos, una iglesia saludable no solamente es aquella que aprende a utilizar la ley de manera correcta, sino también aquella que es diligente en la oración de manera correcta también. De hecho, cuando vemos la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, una de las cosas que podemos ver es el buen entendimiento que se tiene de la palabra y la oración. Estas, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, eran dos cosas que iban de la mano. Lucas lo dice en lugares como en Hechos 2:42, hablando acerca de la iglesia primitiva, y lo dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, hermanos, desde el punto bíblico, la razón por la que tú y yo necesitamos de la iglesia no es solamente para llenarnos de conocimiento de la palabra. No, desde el punto de vista bíblico, venimos a la iglesia a exponernos a la enseñanza de la palabra y al mismo tiempo a exponernos a crecer en oración y en comunión con los hermanos. Por eso, hermanos, que es de suma importancia entender que la oración es algo que es esencial para la iglesia. Para Pablo, hermanos, este llamado a Timoteo, esta exhortación, lo estaba diciendo con una emergencia, como en cierto tipo de ruego, pero también a la misma vez mandándolo a que esto es algo que tiene preeminencia dentro del servicio. En este pasaje, Pablo nos exhorta a orar porque una iglesia que realmente vive es una iglesia que persevera en la oración. En un sentido, hermanos, con esta exhortación a la oración, Pablo está haciendo eco de las palabras del Señor Jesús en lugares como en Juan 15:5, cuando dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que nosotros declaramos al Señor cuando nosotros venimos en oración a Él, nuestra rendición a Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Por esta razón, hermanos, cuando lleguemos o hemos llegado a esta exhortación de Pablo, lo primero que debemos tener en cuenta es que la oración, hermanos, es un tema de vida o muerte. O la iglesia florece y se mantiene viva por la oración, o se muere sin ella. En muchos lugares, hermanos, no hay ni servicio de oración. Y no estamos hablando del martes, que tenemos servicio de oración, pero la oración en medio de la iglesia. Hay lugares, hermanos, donde el servicio del domingo dura de 20 a 40 minutos. Entonces la oración en muchas iglesias, hermanos, ha decaído demasiado. Por eso es que Pablo lo ponía como un lugar de preeminencia dentro del servicio. Si notamos en este texto, Pablo reconoce la oración como una unidad, una necesidad universal, porque nos dice que estamos llamados a orar por todos los hombres. Para Pablo no existe una sola persona en el mundo que no necesite nuestras oraciones. Si tú eres cristiano, estás llamado a orar por todo aquel que se llame a sí mismo cristiano. Y de esa misma manera, según lo dice Jesús en Mateo 5:44, si tú eres cristiano, también estás llamado a orar por aquellas personas que te consideran su enemigo. Espero que no estén dentro de aquí, ¿verdad? Pero, es decir, que como cristianos, la necesidad de orar es algo que nos persigue hacia donde quiera que nosotros vayamos, hermanos. Si vamos al trabajo, debemos de orar por nuestros compañeros del trabajo. En el lugar donde te encuentres, si estás en tu casa, pues tu responsabilidad es orar por los miembros de tu casa, pero también por tus vecinos, por tu vecindario, por la ciudad donde el Señor te ha puesto, y aún por este país, que no es de nacionalidad el país de nosotros, pero es un país que nos ha cobijado a la mayoría de los que estamos aquí, que venimos de otro país. Por eso, Pablo, hermanos, hace esto, y quiero que note usted en el verso 2 la petición que tiene Pablo para Timoteo.
y esta oración que debe de tener la iglesia de ese tiempo. Dice, Pablo quiere que oremos por aquellos que nos gobiernan cuando dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces Pablo aquí habla acerca de que nosotros oremos por aquellos gobernantes, pero no nomás nos dice el mandato que debemos de hacer, sino el por qué. Hay un motivo por el cual Pablo dice que nosotros debemos de orar por los reyes, y dice aquí, para que vivamos quieta y reposadamente. Aquí la palabra quieto, hermanos, no quiere decir que se quede así como usted está, quietos ahí, hermanos, no quiere decir que se quede quieto. Y cuando dice reposadamente, no quiere decir así como cuando le gana el sueño cuando está predicando el pastor, tampoco quiere decir eso. Cuando dice quieto, hermanos, es que no nos molesten cosas externas, y cuando dice reposadamente es para que tampoco nos afecte la parte interna. Ahora, esto, en la manera que nosotros vivamos quieta externamente y reposadamente internamente, esto es más fácil para nosotros vivir el cristianismo, porque dice, para que esté reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando Pablo habla acerca de la piedad, hermanos, está hablando de nuestra relación con el Señor. Porque es más fácil cuando nosotros estamos en paz levantar nuestras manos y decir gloria a Dios, porque muchas veces puede ser difícil cuando estamos en una situación difícil de enfermedad o tal vez sin trabajo, pasando alguna necesidad, y puede ser que nuestros labios sean tan malagradecidos de decir, ¿por qué a mí, Dios? Es muy posible, aún nosotros conociendo de Cristo. Por eso Pablo dice, para que vivas quieta, reposadamente, en toda piedad. Habla acerca de nuestra relación con Dios, y después dice, y honestidad. Habla acerca de nuestra relación con los demás. Para nosotros, hermanos, posiblemente esta petición pueda sonar un poco extraña. Cuando nosotros pensamos en la oración o en el servicio de oración, yo creo que ustedes de antemano, o muchos de ustedes, pues ya traen una petición para su vida. Y pensamos tal vez que pues, las oraciones regularmente pues, son hechas a favor de otros cristianos. Y eso está bien. Para nosotros tiene sentido cuando se nos manda o cuando se nos pide orar por un hermano. También tiene sentido cuando pedimos por el crecimiento espiritual dentro de la iglesia, por los matrimonios. Hay tantas peticiones que tenemos que eso podría ser normal. Sin embargo, la razón por la que Pablo nos manda a orar por nuestros gobernantes es para que vivamos quieta y reposadamente. Es porque así como la oración puede cambiar nuestra situación espiritual, hermanos, también la oración puede cambiar nuestra situación terrenal. Es algo muy poderoso la oración. Es una herramienta y un arma que el Señor nos ha dado, que se les da a la iglesia para que se use. Y no solamente tiene, sino que usarla, sino que tiene un efecto. Pensémoslo de esta manera: es Dios el que ha puesto a todos esos gobernantes sobre nosotros, y al mismo tiempo es Dios el que gobierna y controla las decisiones que toman todos los gobernantes alrededor del mundo. Salomón es muy claro en esto cuando en Proverbios 21:1 dijo: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Así que como cristianos, posiblemente, hermanos, ninguno de nosotros en algún día podamos siquiera acercarnos a un presidente, mucho menos de esta nación, o a un gobernante. Tal vez ninguno de nosotros va a poderle llevar una petición al gobernador o al presidente. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de recordar, hermanos, que tenemos el gran privilegio de llevar nuestras peticiones al Dios que puso a esos gobernantes en ese lugar de eminencia, a ese mismo Dios que, como decía Salomón,
tiene el corazón de los gobernantes en sus manos y a donde Él quiere, lo inclina. Pablo en Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Pablo por eso decía esto a Timoteo. Él sabía que Dios había establecido todas las autoridades. De la misma manera, él sabía que el corazón de todos los gobernantes está en las manos de Dios. Por eso es que él no decía: vayan con Nerón y díganle que me vaya a perdonar la vida, que no me vaya a cortar la cabeza. No, de ninguna manera. Y Pablo, es más, no tenía miedo de morir por predicar el Evangelio. Y en aquel tiempo, hermanos, esa iglesia era perseguida por aquel gobernante de aquel tiempo, que no solo mató a Pablo, mató a muchos cristianos. Es más, ese mismo gobierno fue el que hizo un incendio en Roma y culpó a los cristianos para perseguirlos. Ese era el gobernante al cual Pablo decía: oren por ellos. Pero oren por ellos porque no eran las oraciones dirigidas a los gobernantes, eran esas oraciones dirigidas al Señor que los había puesto en ese lugar. La petición de Pablo es que podamos rogar a Dios para que las decisiones que toman los gobernantes nos permitan vivir en paz. Y alguien aquí tal vez podría preguntarse: bueno, ¿y a Pablo por qué le preocupaba tanto que la iglesia viviera en paz en este mundo? Y la respuesta la podemos tener en los versos 3 y 4, cuando Pablo dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ahí hay algo que podemos entender ahora: la importancia de la oración y hacia dónde nos va a llevar esa oración cuando estemos en paz. Y es claro aquí, porque dice: es para que nosotros podamos predicar el Evangelio a todas esas personas. Es decir, que la meta de Pablo no es que nosotros vivamos en paz en este mundo para actuar como perezosos. La meta de Pablo es que nosotros podamos vivir en paz para poder servir y predicar el Evangelio a todo aquel al cual Dios quiere salvar. Y también, hermanos, para que no encontremos oposición a la predicación de la palabra. Es decir, la meta de la paz, hermanos, o la meta de disfrutar de esa tranquilidad, no ha sido nunca el fin estar de perezosos. La meta de la paz es para que podamos disfrutar mejor todo lo que Dios nos ha dado, la libertad que nos ha dado, y para que tú y yo podamos aprovechar mucho más las oportunidades de predicar el Evangelio a todo aquel al que Dios quiere salvar. Pensemos de esta manera, hermanos: cuando hay una guerra, hermanos, es muy difícil predicar el Evangelio, porque en medio de una guerra lo que quiere la gente es huir de ese lugar de destrucción, pero nadie está pensando huir de la ira de Dios. Es por eso que el día de hoy nosotros tenemos mucha responsabilidad. Toda la paz que nosotros tenemos en este país, lejos de utilizarla para actuar con pereza, deberíamos de utilizarla para actuar como una iglesia madura y con un compromiso hacia la predicación del Evangelio. En este sentido, hermanos, nosotros como iglesia el día de hoy tenemos una mayor responsabilidad, aún más grande que la iglesia de Éfeso. Pablo le pidió a esta iglesia que orara para que pudieran vivir tranquilamente y predicar el Evangelio. Nosotros en este tiempo estamos viviendo tranquilamente, hermanos. No hay persecución a los cristianos. Es más, la Constitución de este país nos protege y nos da libertad de religión y de culto. Para nosotros no hay predicación, no hay nadie persiguiéndonos o amenazándonos de muerte por predicar el Evangelio. Vivimos en paz y tranquilamente. Es más, tan tranquilamente, hermanos, que se nos ha olvidado esa área que nos ha mandado el Señor, que es predicar el Evangelio. En nuestro caso, hermanos, estamos tan tranquilos, hermanos, que nuestro problema puede ser tal vez eso, que vivimos tan en paz, y aún así, viviendo en paz, no vivimos predicando el Evangelio.
Pero miren, hermanos, el anuncio que daba el hermano Roberto hace unos momentos acerca del West Fest. Hay un poquito de más información a eso que les voy a compartir. Hay una iglesia que está siendo fundada por una iglesia de otro estado, una iglesia que tiene muchísimo dinero, que decidió abrir una iglesia en West Valley, pero es americana la iglesia. Esa iglesia, hermanos, nos escogió a nosotros como iglesia hispana, porque ellos están haciendo esa campaña de evangelizar aquí en West Valley, el cual nos corresponde también a nosotros. Y nos eligió, hermanos, y ellos están invirtiendo miles de dólares en esta campaña evangelística para que el evangelio llegue a personas de habla hispana, y esos ellos los van a dirigir hacia la iglesia Gracia Eterna de West Valley. Esa iglesia no está pidiendo que nosotros aportemos nada económicamente, o sea que es la gracia de Dios que ha puesto sobre esta iglesia, pero no está pidiendo menos que lo que pide la Escritura, que nosotros seamos parte de la evangelización. Entonces, si Dios nos ha dado paz para vivir en este estado, en esta ciudad, en este país, lo menos que podemos hacer, o lo que demanda la Escritura de nosotros, es que nosotros prediquemos el Evangelio. Esta es una oportunidad, hermanos, y es muy importante por las palabras que vienen a continuación. Es muy importante que consideremos tomar nuestro tiempo y apoyar esto, hermanos, porque es algo que el Señor abrió de la nada, hermanos, porque ni siquiera nosotros lo pedimos ni lo buscamos. Esto llegó por la gracia del Señor y tenemos esta oportunidad. Esta misma iglesia, hermanos, ha invertido en flyers para que lleguen a todas las casas de West Valley anunciando que hay una iglesia en español en este lugar. Eso es algo en la cual se gastan miles de dólares en eso. Pero ahora, si esta gente va a llegar al West Fest, nosotros tenemos esa oportunidad de nosotros predicar ese evangelio que nos ha salvado. Y vamos a seguir mirando, y debemos de considerar, hermano, las palabras que vienen a continuación. La razón por la que en el verso 5 Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si nosotros notamos, para Pablo, la predicación del evangelio en este mundo caído es uno de los medios principales que tenemos para hacer aquello que agrada al Señor. Y hermanos, si predicar el evangelio al perdido es algo bueno y agradable delante de los ojos de Dios, también podemos decir, hermanos, que negarnos a orar y a predicar el evangelio es algo que es desagradable delante de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros podemos preguntarnos en nuestra vida, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo agradar al Señor? Este fin de semana que viene, cuando es el West Fest, tenemos una oportunidad. Si se ha preguntado cómo puedo agradar al Señor, predicando el evangelio, pero comience por orar. Dios tiene la capacidad, hermanos, de salvar a cualquier hombre. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestra mayor motivación para predicar el evangelio es saber que nuestra predicación agrada a Dios, así sea que haya muchos hombres o pocos hombres salvándose. En esto debemos ser claros desde nuestra perspectiva. Hermanos, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio sabiendo que Dios puede salvar al mundo entero, pero al mismo tiempo estamos llamados a recordar que Dios ha prometido salvar únicamente a aquel que crea en Él. Es la voluntad de Dios que el mundo entero escuche acerca de este Salvador que le envió, y es la promesa de Dios clara en la Escritura que Él solamente salvará a aquel que crea en este Salvador, como lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, como cristiano, recuerda, si Dios ha mandado un Salvador a este mundo, predícale el Evangelio a todo el mundo, a todo el que te encuentres, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tus hijos,
a tus familiares, a todos, porque Dios nos da oportunidad de hacerlo a todos. Procura tú mismo conocer cada vez más a ese Salvador y agradar a ese Dios que te salvó por su gracia, dando de gracia lo que has recibido de gracia, predicando ese evangelio el cual te ha salvado. Y también podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que debemos de predicar acerca del Señor Jesús? Y seguimos viendo el verso 6 donde dice, en el 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el hecho, hermanos, de que Pablo en este versículo diga que hay un solo Dios y un solo mediador, es muy interesante, porque para este punto, hermanos, de la carta, Pablo nos ha dicho que hay muchos tipos de hombres. Existen reyes, dice, hay gobernantes, hay hombres ricos. Más adelante en la carta dice que hay amos, que hay esclavos, hay judíos, hay gentiles y muchos tipos de hombres. Sin embargo, aunque hay todo este tipo de hombres, Pablo nos recuerda que hay un solo Dios verdadero y un solo Salvador verdadero, que puede salvar a todo tipo de hombre. Pablo aquí está diciendo exactamente lo mismo que dice el apóstol Pedro en lugares como Hechos 4:12, cuando dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, hermanos, antes de comprometernos a predicar el evangelio por amor al hombre, deberíamos de comprometernos de predicar el evangelio por amor al único Dios verdadero y al Salvador, el cual dio su vida por nosotros. Notemos la claridad con la que Pablo habla acerca de una persona. Predicamos a un hombre que nos puede salvar, llevándonos a Dios mismo, pero al mismo tiempo, la razón por la que Pablo en el verso 6, hablando acerca de Jesús, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es porque predicamos tanto la persona del Señor Jesús como la obra de Jesús en la cruz para traer salvación. Si notamos, Pablo en este texto nos presenta dos realidades. Nos describe, por una parte, la necesidad que el hombre tiene de ser rescatado, y nos presenta a Jesús como el único que puede traer ese rescate a través de su sacrificio. Por eso es que nosotros predicamos a Jesús como Dios y como hombre. Y en esto debemos de ser claros, porque como cristianos predicar el evangelio no es igual que predicar a Jesús como un buen ejemplo. Como iglesia, Dios no nos ha llamado a presentar a Jesús como un buen ejemplo para el mundo. Sabemos que Jesús es un buen ejemplo para el mundo, ¿sí? Sin embargo, antes de predicarlo como un hombre cuyas obras estamos llamados a imitar, debemos predicarlo como el único hombre cuyas obras en la cruz del Calvario nos pueden salvar. Podríamos decir que en el pasaje que nosotros hemos leído, Pablo presenta al Señor Jesús como un puente de doble vía. Jesús es la única persona que puede acercar al ser humano hacia Dios, porque Jesús es Dios mismo. Y al mismo tiempo, Jesús es la única persona que puede acercar a Dios hacia el hombre, porque Jesús mismo es un hombre. Es decir, cuando presentamos a Jesús y queremos presentar al Jesús de la Biblia, debemos asegurarnos de presentarlo como el Dios verdadero y al mismo tiempo como el hombre verdadero, único y capaz de salvarnos de nuestra condenación. Él es al mismo tiempo, hermanos, el Salvador que nació de una virgen, o sea, verdaderamente hombre, y al mismo tiempo el Dios eterno que creó todas las cosas, verdaderamente Dios. Y de hecho, nosotros podemos ver que este es el mensaje a lo largo de toda la Escritura, y el mensaje necesario para que todo hombre en este mundo pueda conocerlo. Pablo mismo lo dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento,
y maestro de los gentiles en fe y verdad. Para Pablo, hermanos, este mensaje que vemos en toda la palabra de Dios, este fue el mensaje que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Y llegado el tiempo, vimos el cumplimiento de esa profecía en el Nuevo Testamento. Dios envió a su Hijo, el cual llegó en su tiempo, y Dios mandó que ese mensaje sea predicado al mundo entero. Y hermanos, así como Pablo fue llamado a predicar este mensaje a los gentiles, de esa misma manera, ese mismo mensaje, como debemos de anunciar este mismo mensaje como el único camino para llegar al Padre. Recordemos, hermanos, en este mundo hay hombres de todo tipo. En esta ciudad, hermanos, puede ser que haya hombres de todo el mundo. Pero para esos hombres de todo el mundo hay un solo Salvador. Y como se ha dicho en ocasiones anteriores, hermanos, esto que miramos hoy son palabras, hermanos, que el apóstol Pablo exhorta a aquella iglesia joven en Éfeso, y ahora puede resonar en esta iglesia, donde nos exhorta a la oración y al evangelismo. Que estas palabras, hermanos, no caigan en saco roto, porque tenemos una manera de agradar o desagradar a Dios, y eso es predicar o no predicar el evangelio. Nos ha hecho estas dos exhortaciones, hermanos. Estamos llamados a vivir orando por el mundo en que vivimos, y estamos llamados a vivir predicando el evangelio en el que hemos creído a todo hombre que nos encontremos. Por otro lado, amigos, si tú estás aquí el día de hoy y no has creído en Cristo, recuerda algo. No importa qué tipo de hombre seas tú, de qué nacionalidad seas, cuál sea tu trasfondo, de dónde vengas, lo único que importa es que hay un solo Dios que puede salvar a todo tipo de hombre, incluyéndote a ti el día de hoy. Cree en el Señor Jesús, cree en su vida, en su muerte y su resurrección como el único camino para llegar al Padre. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí hoy reunidos. Hemos escuchado de tu palabra, Señor, que nos has dado el privilegio de poder orar a ti para cambiar aún el rumbo de una nación, Señor, y para que nosotros podamos practicar nuestra piedad en paz. Pero esa paz no es para estar quietos o en pereza, sino para predicar tu evangelio, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta semana tú abras una puerta, Señor, en el corazón de alguien, para que podamos sembrar esa maravillosa semilla que es la palabra de Dios y de su fruto. Señor, te ruego que cada uno de los que han escuchado este mensaje tengan la oportunidad de predicar ese evangelio en esta semana, Señor, y que sigamos orando por aquel que estábamos orando, por los compañeros de trabajo, Señor, por los vecinos, el vecindario donde nos has puesto. Y esta oportunidad que nos da, Señor, hoy, en este festival para predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicar a todo hombre, porque tú eres el que haces la obra, el que cambias el corazón y el que das oídos para oír, Señor. Señor, te rogamos que también nos des el de nuevo palabra, Señor, para predicar tu evangelio. Ayúdanos en esta tarde y en esta semana, Señor, para predicar tu evangelio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.